Muy buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente estamos ante el desafío de la palabra de Dios. Seguimos con el tratamiento, el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Ya les invito a que vayamos abriendo allí la palabra en el capítulo 1. Y rogamos al Señor que pueda ministrar a nuestros corazones, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, que Dios pueda ir modelando nuestro carácter, nuestras acciones. Les ruego que me acompañen en oración ahora antes de la exposición de la palabra. Te damos gracias, nuestro amado Dios, por tu palabra. Te damos gracias porque tú has hablado, te has manifestado, nos has mostrado tu voluntad por medio de ella. Señor, te rogamos que ahora nos ayudes a poder inquirir, a poder sacar de ella, extraer lo que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para corregir en nuestras vidas y también para alentarnos, Señor, en esta vida que es todo un desafío mientras estemos aquí en esta tierra. Señor, el desafío es vivir en santidad y en agradarte en todo y que tu nombre sea glorificado. Por eso dejamos este tiempo en tus manos para que tú trates con nuestro corazón, con nuestras vidas, y que sea, Señor, todo para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. Les invito a leer el capítulo 1 de Hechos. En el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, que es el que vamos a tratar ahora, el párrafo del 6 al 11. Pero es muy importante que podamos ver en el contexto estos primeros 5 versículos que ya los hemos tratado. Dice así Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o pruebas convincentes, dice otra versión, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hasta allí nomás la lectura de la palabra de Dios, y el Señor bendiga su palabra. Hemos visto también en la exposición anterior que el autor de este libro de Hechos de los Apóstoles era Lucas. Vimos también que él era médico y que tiene un lenguaje muy particular o una forma de indagar las cosas mucho más precisas y utilizando también, aplicando términos médicos en su evangelio y en el escrito de Hechos de los Apóstoles. El tercer evangelio, inicialmente, que es el de Lucas, y el libro de los Hechos, era un solo libro en el principio de la iglesia. Como parte integrante era una sola obra que hoy llamaríamos la historia de los orígenes del cristianismo. Estos se separaron, estos 2 libros, Lucas y Hechos de los Apóstoles, el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, aproximadamente en el año 150 de la era cristiana.
Por eso no se conocían en aquel tiempo de la forma que lo tenemos dividido, cuando los hermanos vieron conveniente dividir los evangelios por un lado y Hechos de los Apóstoles como un libro posterior. Recordamos que el primer evangelio que se escribió fue el evangelio según Marcos, San Marcos, escrito por Juan Marcos, y muchos coinciden en que la fuente fue el apóstol Pedro y obviamente inspirados por el Espíritu Santo. De ese protoevangelio o primer evangelio, el último que se escribió es el de San Juan, que se escribió allí por el año 90. Así que pasaron décadas entre el primer y el último evangelio que tenemos. Así que tenemos los 4 evangelios en nuestras Biblias ahora, teniendo los 3 primeros que son los evangelios sinópticos o paralelos, donde podemos ver las mismas historias desde un ángulo distinto. El evangelio de San Juan vemos que tiene otro contenido, otro enfoque, que es más bien teológico. Y entre los 4 tenemos la conformación o la expresión o la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo estando aquí en la tierra. Luego vieron conveniente, como decíamos en aquel tiempo, poder agrupar los 4 evangelios y separar el evangelio de Lucas de este libro que era uno solo, juntamente con el de Hechos. Por eso leíamos, fíjense, cuando comienza en Hechos capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, porque el primer escrito fue dirigido a él, que conocemos como el Evangelio de Lucas, donde dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero en Hechos vamos a ver un marco histórico que va desde la ascensión de nuestro Señor, y es así como va a empezar Hechos de los Apóstoles, hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Va a abarcar todo ese periodo de la historia de la iglesia. Y como decía un autor, si no tuviéramos Hechos de los Apóstoles, nos hubiéramos perdido una buena parte de la historia de la iglesia primitiva, del inicio de la historia de la iglesia. Recuerdan que el Señor le dijo a Pedro, y hoy lo mencionábamos en la Santa Cena, lo mencionaba Cachi: tú eres Pedro, una piedrita, una parte de esta roca, pero refiriéndose a Cristo a sí mismo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que con el fundamento de Cristo se comenzó a edificar, con el fundamento de los apóstoles, los cimientos de los apóstoles allí sobre la roca, se comenzó a edificar la iglesia. Y como habíamos mencionado también anteriormente, estamos, queridos hermanos, en el tiempo final de la edificación de la iglesia. Estamos en las terminaciones del techo y el Señor viene pronto. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y fíjense que este es una de las preguntas que ya habían hecho los apóstoles estando juntos con el Señor antes de que Cristo muriese, resucitase. Ellos estaban inquietos por esto. Ellos veían que en el Señor Jesucristo se estaba dando el cumplimiento de las Escrituras. El Señor Jesucristo se lo había dicho en varias ocasiones. El pueblo de Israel hacía desde el tiempo del cautiverio que pasaron 3 imperios. Los persas llevaron cautivos y comenzaron, con ese imperio comenzó el tiempo en que Israel no tenía identidad en su territorio. Ellos no tenían identidad, no tenían reino en su propio territorio. Luego de los persas llegaron los griegos y después de los griegos llegaron los romanos. Y desde aquel tiempo del cautiverio en Babilonia hasta los tiempos del Señor hubo un breve periodo que llamamos en el tiempo intertestamentario, donde Israel pudo tener por un tiempo breve, pudo tener una autonomía y un gobierno propio, pero fue un gobierno muy breve. Eso se puede ver en uno de los libros deuterocanónicos en la Biblia católica, que es en los Macabeos. Y ahí vemos que tuvo como si fuera un pequeño tiempo en que Israel pudo disfrutar de un reino, de una autonomía de los demás. Pero enseguida los romanos pusieron pie allí. Así que, ¿con qué se encontraban los discípulos del Señor? Con esa expectativa
que tenía prácticamente todo Israel, que un día Israel pudiera ser nuevamente independiente, que se pudieran cumplir las profecías, que pudieran ellos gobernar su propia tierra, que ellos pudieran tener esa autonomía que Dios mismo le había prometido. Entonces había en los tiempos del Señor, estaban en esas expectativas, y en ese tiempo también habían aparecido otros que se decían el Cristo. Son referencias extrabíblicas, pero son referencias históricas, donde se habían levantado algunos líderes para querer liberar a Israel. Así que en ese tiempo había mucha expectativa y los discípulos estaban viendo que algunas cosas ya se estaban cumpliendo en el Señor. Dice en Lucas, si ustedes me acompañan, capítulo 4, verso 17, vamos a leer en el mismísimo Lucas que va a relatar esto. Lucas 4, 17. Y en el principio del ministerio del Señor, en Galilea, no en Jerusalén, en Galilea, donde él comienza en su propia tierra, él se levanta en la sinagoga y le dan para que lea el libro de Isaías. Y dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable al Señor, o del Señor. Esto provocó un gran impacto así en la sinagoga, porque cortó el pasaje, no terminó este pasaje que es referencia a Isaías capítulo 61. Dejen marcadito, por favor, en esta página, y vamos ahí a Isaías 61, luego volvemos a este pasaje. Isaías 61, queridos hermanos. Cristo estaba diciendo con esto que en Él se estaba cumpliendo la profecía en Él, siendo Él el Mesías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a predicar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si ustedes comparan los dos textos, hay una parte que el Señor Jesucristo omitió. La última parte del versículo 2, que dice, y el día de la venganza del Dios nuestro. Jesús dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Y entonces cuando los discípulos y los que inquirían en la Escritura veían este pasaje, decían, bueno, veían en Cristo aquel Mesías, porque vieron las marcas, porque primero estuvo Juan el Bautista y dijo que él venía a preparar el camino. Y en Juan el Bautista ellos vieron, los contemporáneos, los judíos contemporáneos, vieron que era aquel Elías que había de venir. Con la palabra de Elías y el poder de Elías, y no poder milagroso, sino el poder de su testimonio y de sus palabras, Juan el Bautista preparó el camino del Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y viene uno después de mí que yo no soy digno de atarle las correas de su calzado. Juan el Bautista viene preparando el camino del Señor. Y luego el Señor Jesucristo, con autoridad, entra en el templo en 2 ocasiones y hace la purificación del templo. Una semana antes sucedió esto, y también una semana antes entra el Señor Jesucristo en Jerusalén, y toda la multitud le aclama, Hosana a que viene en el nombre del Señor. A ustedes imagínense, entre otras marcas y entre otras señales, ellos tenían toda esta expectativa que Jesucristo era el Mesías, el que había de venir.
y que todas estas cosas que el Señor anunció en el principio de su ministerio las había cumplido. Había venido a sanar, fíjense, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió, Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Todas esas cosas el Señor lo hizo durante su ministerio. Cumplió la profecía hasta ese punto. Y la expectativa era, bueno, ahora es hora de actuar, decían los discípulos, aquellos apóstoles. ¿Y cuándo restaurarás el reino? Y el Señor ya les había dicho. Y en esta expresión que encontramos ahora en el versículo 7, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas o los asuntos ocultos pertenecen a Dios. Así que Dios puso en su sola soberanía, en su sola potestad, los tiempos, y no tenía por qué decírselo también a ellos, porque de paso esto no era importante para ellos. No era el asunto primordial que ellos supieran el tiempo de la restauración del reino de Israel. Había una cosa más importante que vamos a ver más adelante. Estos discípulos tenían que cumplir una misión y tenían que cumplir los propósitos de Dios para toda la humanidad, no solamente para Israel, para toda la humanidad. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca, dice el versículo 7, a vosotros saber los tiempos o las sazones o los aspectos que el Padre puso en su sola potestad. Y esta palabra, potestad, porque luego va a seguir una palabra que es similar a esta, poder, respecto al poder que iba a dar por medio del Espíritu Santo, es libertad de acción y acceso a actuar. Exousia es en el original, y significa que Dios tiene la plena soberanía, libertad de acción, y no podemos modificar lo que Dios ha determinado que suceda. Y entre esas cosas que ha decidido el Señor es no decirles a ellos, porque no les toca a ellos saber esto que el Padre puso en su sola potestad. Así que de esta forma no es que Cristo se estaba negando a una respuesta o les cambió la conversación. Le estaba diciendo, muchachos, esto no es importante en este momento. Esto no es importante. Porque después hay un pero en el versículo 8. Y ellos tenían esa expectativa de la restauración del reino de Israel como nación, más bien una expectativa terrenal que una expectativa espiritual del asunto. Y acá abro un paréntesis y me adelanto escatológicamente. Un día esto se va a cumplir, todavía no se ha cumplido. Que Israel tenga las fronteras que Dios le prometió, desde el Éufrates hasta el gran río de Egipto, un territorio mucho más grande que el que tiene ahora. Un día Dios le va a restaurar al pueblo de Israel esas fronteras que son extensas. Un día va a descender Cristo al monte de los olivos y va a reinar con vara de hierro y va a haber un reinado de 1000 años. A esto le llamamos la segunda venida de Cristo. Previa a este acontecimiento futuro, en el cual ellos estaban preguntando, le dijo a ellos, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones, pero es un acontecimiento futuro, que ellos pensaban que iba a suceder inmediatamente. Y se notan algunas preguntas que les van haciendo en estos últimos días antes de que Cristo padeciese y luego resucitase. Y ellos insistían con esa misma pregunta, pero el Señor le está diciendo que había algo más importante. Le está diciendo, fíjense en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y este poder era el poder para poder testificar. Pero recibiréis poder cuando haya descendido o haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lucas 24:49, tomen nota nada más, va a decir investidos del Espíritu Santo. Es un detalle importante. Recibiréis poder cuando haya sido investido o venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Saben qué significa en el original la palabra testigos? Una palabra que la conocemos en el español también, que es mártir. Mártir. Del griego martus o mártir, el que muere por su fe. El que muere comprometido por su fe. ¿Y sabe por qué, queridos hermanos, ellos testificaron? Primeramente porque fueron investidos de este poder. Pero les concedió el Señor ver a Cristo resucitado y ascendido. Ellos pudieron corroborar la resurrección del Señor Jesucristo, así como muchos testigos, como vimos en el mensaje anterior. Cientos y cientos de testigos pudieron ver a Cristo resucitado. A aquel que habían visto morir en la cruz indignamente, luego ellos fueron testigos de que Cristo se había aparecido a muchos de ellos y se les había manifestado. Y si no me creen, dijo el Señor Jesucristo, bueno, ¿qué tienen para comer? Y los discípulos le dieron un poco de miel, ¿no? Le dieron comida material y el Señor Jesucristo comió, porque tenía un cuerpo ya transformado. Así que todos ellos fueron testigos o fueron mártires, y lo vemos a través de la historia de la iglesia. Por eso agradecemos al Señor que Él haya también dado este libro, el libro de Hechos de los Apóstoles, como uno tras otro estas personas murieron testificando o murieron por su fe, fueron mártires. El único que murió de viejito es Juan, ya casi con 100 años, pero Dios tenía otros propósitos para Juan, ¿no? Y allá sobre el final de su vida escribe el Evangelio y escribe las 3 cartas. Pero el resto de los apóstoles murieron en forma violenta, murieron por su fe, murieron como mártires. Les dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le está diciendo, primero van a recibir el Espíritu Santo. Y recordamos, desde el día de Pentecostés, cada uno de nosotros, de todos los hijos de Dios, todos los que han recibido a Cristo como su Salvador, han recibido el Espíritu Santo como un sello, como una marca y en forma permanente y garantía de nuestra salvación para que Dios consume en nosotros la historia y continuemos por la eternidad en su presencia. Les dice primeramente que iban a recibir el Espíritu Santo y luego iban a testificar, iban a recibir ese poder para testificar. Y les dice de qué forma tenían que hacerlo. En Jerusalén, y fíjense, este versículo 8 es el resumen del libro de Hechos de los Apóstoles. El versículo 8 es el resumen, fíjese hermano. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Y todo este testimonio de predicar en Jerusalén es del capítulo 1 hasta el 7. Judea y Samaria, desde el capítulo 8 hasta el 11, 18, y hasta lo último de la tierra, del versículo 11, capítulo 11, versículo 19 hasta el final. Así que el libro de Hechos de los Apóstoles podemos dividirlo en 3 etapas históricas en las cuales se predica en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta el resto de la tierra. En este mismo versículo lo encontramos. Y se cumplió de esta forma. Este libro comienza cuando Cristo asciende. Vamos a ver que desciende el Espíritu Santo, sella a los creyentes, los capacita para predicar, entre muchas cosas que vamos a aprender acerca del Espíritu Santo. Y luego ellos comienzan esta tarea. Y fíjense la progresión, ¿no? Jerusalén, la localidad inmediata, por eso en un momento le dicen, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, y comienzan ellos en Jerusalén. Luego Judea, que es la parte más amplia, digamos, del territorio sur de Israel, y Samaria, que es la región central de lo que sería el territorio de Israel, y hasta lo último de la tierra, que es lo que se cumple en el último, lo que se consideraba la cabeza del Imperio Romano, Roma, por medio del apóstol Pablo estando allí
en Roma, encarcelado para poder testificar con el emperador y con las autoridades. Así que este versículo abarca todo lo que es el ministerio de lo que el Espíritu Santo hizo. Por eso también llamábamos a este libro Hechos del Espíritu Santo. Podemos llamarlo también de esta forma, porque el Espíritu Santo ha utilizado a estas personas que Cristo fue preparando, luego los selló con el Espíritu Santo, los capacitó y los envió para que predicasen y fueran mártires y se jugaran la vida con la predicación. Decía un autor, está muy bien las misiones, ¿no? Hasta el resto de la tierra. Y la historia no terminó en Roma. Luego se sabe, por testimonios extrabíblicos, que se siguió predicando el Evangelio en aquella iglesia primitiva, luego del encarcelamiento de Pablo de ese tiempo, por supuesto, y llegaron hasta las fronteras del mundo conocido en aquel momento. Llegó el Evangelio hasta allí. Pero decía un autor, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La calidad bien entendida empieza por casa. ¿Cómo está nuestra Jerusalén? Porque hay hermanos, y me parece muy bien que son enviados a las misiones, pero la predicación no ha empezado por su casa. El Evangelio no ha llegado a su hogar. No ha llegado como tiene que llegar. No ha llegado a tu Jerusalén. Decía, está muy bien, y yo comparto esta idea, el desafío de ir y predicar a las naciones. ¿Sí? Pero ¿cómo está tu predicación respecto a tu familia, Jerusalén, a tu Judea, tus vecinos, tu Samaria, tal vez parientes más alejados, y hasta el resto de la tierra? Estaba repasando el cancionero evangélico moderno, sobre todo iglesias carismáticas, y todas las canciones iremos hasta los confines de la tierra, que tu nombre sea todos los confines, hasta allá, hablamos de cosas lejísimas, hermano, lejísimas, y de enviar a las misiones, y declararé tu gloria a las naciones, y dale que va con este tipo de arengas. Pero hermano, ¿cómo está nuestra casa? Nuestra relación con los vecinos, con nuestra familia, nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria, y estamos cantando acerca de llevar el Evangelio a todas las naciones. Dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Miren, Lucas va a decir, anótenlo esto, en 24:50, Lucas 24:50, que es la primer carta de estas dos que estamos diciendo, o el compendio que incluye Lucas y Hechos de los Apóstoles. Hay un detalle que dice, les bendijo. Jesucristo les bendice. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice Jesucristo los bendice antes de partir. Y fue alzado. Y yo remarqué esto porque para mí es muy importante. Él no asciende, sino que es alzado. El Padre confirma su ascenso y le levanta. No se dice si fueron ángeles que lo alzaron o si fue el Padre, pero fue alzado. Jesucristo fue exaltado. Fue exaltado, fue puesto en alto, fue levantado por voluntad y poder del Padre. Y dice que le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y las nubes tienen un protagonismo muy especial respecto a la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que cuando la gloria llenaba, como cantábamos hoy, llenaba el lugar del templo, esa nube era la Shekinah, que era la manifestación de la gloria de Dios, la manifestación visible de la gloria de Dios. Y vemos que las nubes están muy relacionadas con las manifestaciones de Dios. Decía un autor, me encantó también esto, que la nube es lo que conecta el cielo con la tierra, porque de las nubes asciende el vapor hacia las nubes y hacia el cielo, pero también desciende el rocío y la lluvia. Así que también es un símbolo de lo que conecta el cielo con la tierra. Y cuando el Señor se ha manifestado en gloria, lo ha hecho en medio de las nubes. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, hermanos. Dos ángeles que no se dice que tuvieran alas, sino que tuvieran vestiduras blancas.
Hago un pequeño comentario paréntesis. No, la Escritura no dice que los ángeles tengan alas. Tampoco se dice que los ángeles canten. Busquemos en la Escritura. Proclaman, pero no dice que cantasen, ni tampoco que tuviesen alas. De otros órdenes de ángeles superiores sí se dice que tienen alas, pero de los ángeles no. Así que no nos sorprendamos cuando los que ven esto, los discípulos que ven esto, ven a dos varones con vestiduras blancas. No dice que tuvieran alas, ¿no? Tuvieran vestiduras blancas. Puesto los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba. Y saben, la gloria de Dios había manifestado anteriormente. Ellos tenían conocimiento de esto. Cuando fue en el monte de la transfiguración, allí se manifestó. Y ellos se quedaron, allí se manifestó el Señor. Y ellos se quedaron perplejos, no sabían qué hacer ni qué decir. Luego, cada vez que el Señor resucitado se les aparecía, de golpe desaparecía en medio de ellos. Así como entraba en el lugar donde ellos estaban reunidos, también de la misma forma desaparecía. Pero ellos se quedan con el Señor charlando en este último diálogo que tiene antes de la ascensión y se quedan mirando al cielo como diciendo, esto no me lo esperaba. Cristo ascendiendo al cielo y siendo recibido en una nube. Y los ángeles, dice que entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron varones galileos. Eran 11, ya Judas no estaba. El único que no era Galileo era Judas, y Judas ya se había suicidado. Pero ya estaban estos 11, los galileos, y a ellos les preguntan estos ángeles, estos varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, tomado de vosotros al cielo, así como lo habéis visto, así como lo habéis visto ir al cielo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Y porque estaban perplejos y se quedaron con la vista hacia el cielo, pero miren el ministerio de los ángeles. Van a confirmar algo que fue enseñado anteriormente por el mismo Señor Jesucristo. Este mismo Jesús, no va a venir otro, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Visible, en gloria, para seguir el cumplimiento de Isaías 61, capítulo 2, la segunda parte, donde va a regir a las naciones con vara de hierro, pero previamente va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Va a ejecutar sus juicios. Por eso el Señor Jesucristo en su primera venida ha venido como cordero, pero cuando vuelva va a venir como el león. Y también tenemos que distinguir que de esta segunda venida que hablamos, que es la segunda venida visible, y la cual la trató con sus apóstoles, con sus discípulos, tenemos que distinguirlo con el traslado de la iglesia, con el rapto, que va a ser antes de la tribulación, donde va a venir el Señor Jesucristo sin contacto con la tierra, en una nube, para trasladar a su iglesia. Ese evento es el que esperamos. Jesucristo viene pronto y viene para buscar a su iglesia. Luego de trasladada a la iglesia, va a haber 7 años de tribulación, hermanos. 7 años que van a ser terribles aquí en la tierra. Y allí Cristo va a venir por segunda vez a la tierra, va a apoyar los pies sobre el monte de los olivos. Y estas preguntas que le estaban haciendo los discípulos eran así, en el monte de los olivos, miren ustedes. Jesucristo los llevó hacia el monte de los olivos y dice, estando sentado le hicieron esta pregunta. ¿Cuándo va a suceder esto? No les toca saber ustedes estas cosas. Eso va a suceder. Pero la misión de ustedes, la misión de la Iglesia de Cristo, es dar testimonio del Evangelio. Es predicar a Cristo hasta que Él venga. Y les dio poder para que sean mártires, para que se la jueguen por el mensaje que tenían que predicar. Hermanos, nosotros no vemos martirio en nuestras vidas. No vemos demasiado sacrificio. Y realmente Dios nos ha dado muchísimos recursos para poder hablar del Evangelio. Y saben, a mí me preocupa de que el Evangelio no empiece por nosotros, por casa, por nuestros vecinos, y estemos cantando canciones en las cuales estamos, francamente, como mintiéndole al Señor, cuando le estamos prometiendo que iremos a las naciones, cuando ni siquiera hemos comenzado por casa,
por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros parientes. Cuanto menos empezar a orar por esto, para que el Señor nos ponga la oportunidad de poder predicarles el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el resto de la tierra. Esa fue la consigna. Estos 11 tomaron este desafío y muchos más le siguieron. Y muchos cayeron por el camino. Muchos murieron por la causa de Cristo. Y así en toda la historia de la cristiandad ha sucedido. Somos nosotros la última generación que tenemos el privilegio de poder predicar el Evangelio a toda criatura, comenzando por los nuestros. Que el Señor nos bendiga para que pueda ser de esta forma. Amén.